Episodio 1. La hostia que sangró en su boca, no en la del demonio. Yo estaba allí. Creí que el infierno había terminado aquella noche en la parroquia, pero no sabía que lo peor aún estaba por comenzar. La iglesia fue cerrada, el sacerdote desapareció, y la misa quedó suspendida hasta que llegó ella. Se hacía llamar hermana Lucía, joven, piel de porcelana, labios resecos como si siempre estuvieran sedientos. Dijo que venía a purificar lo que fue tocado, pero desde que pisó el altar, las estatuas comenzaron a sudar, y los vitrales a temblar. La primera misa con ella fue silenciosa, hasta que comulgó. Se arrodilló con una devoción que no era de este mundo. Abrió los labios como si no fuera a recibir pan, sino un secreto ardiente. El monaguillo dudó. Yo lo vi, pero le colocó la hostia, y cuando la hostia tocó su lengua, sangró. No fue una herida, no fue suya. La sangre salía del cuerpo de Cristo, como si se negara a entrar en ella. Ella sonrió, y la sonrisa no era humana. Después, uno por uno, los fieles comulgaron. Ninguno sangró, solo ella. Y todos lo ignoraron, todos, excepto yo. Esa noche, no pude dormir. Escuchaba sus rezos, pero no estaban en español, ni en latín. Estaban en mí, dentro de mi cabeza. Susurraba versos invertidos, y entre palabra y palabra, jadeaba. A la mañana siguiente, volví a la iglesia, no por fe, sino porque algo me llamaba. La encontré arrodillada, pero no frente al altar, frente a una figura. Era la estatua del antiguo sacerdote, sí, el que desapareció. Lucía tenía la boca pegada a los pies de la estatua, sus ojos cerrados, su cuerpo temblando. Este cuerpo también comulgó, susurró sin mirarme, pero con lo que vive debajo del altar. Quise hablar, huir, escupir un Ave María, pero me sentí sucio y excitado. La hostia sangró, pero no por ella, sangró por mí. Episodio 2. La Virgen que fue poseída durante el Aleluya. No fue un exorcismo, fue un orgasmo disfrazado de revelación, y nadie lo notó porque todos estaban cantando. El coro se alzó como todos los domingos, voces blancas, limpias, pero había una nota que no encajaba, una voz más profunda, más húmeda, y no venía del coro, venía de ella, de Clara. Tenía 18 años, virgen jurada, elegida para consagrar su cuerpo a la oración, siempre callada, siempre modesta, pero esa mañana se sentó en la primera fila, sin velo, sus ojos abiertos, su pecho agitado. Cuando comenzó el Aleluya, los fieles se pusieron de pie, todos, menos Clara. Ella se arqueó hacia atrás, y sus labios se abrieron, no para cantar, sino para gemir. Al principio, pensamos que estaba poseída, pero no se retorcía, se ofrecía. Su espalda temblaba como si alguien invisible la tocara desde adentro. Sus piernas se abrían lentamente, como puertas de un templo prohibido, y entonces dijo una frase que desgarró el canto. Está adentro, y no quiere salir. El órgano dejó de sonar, el canto se ahogó, y el sacerdote bajó del altar. Pero fue tarde. De su ombligo comenzó a brotar agua, no sangre, agua bendita. El demonio, o lo que fuera, no estaba destruyéndola, la estaba consagrando, con placer. Los fieles retrocedieron, algunos rezaban, otros no podían apartar la vista, porque había belleza en su entrega, y pecado en nuestro deseo. Yo, el lector de la misa, bajé del púlpito, quise ayudar, quise cubrirla, pero cuando toqué su piel, me arrodillé sin querer, no por devoción, sino porque sentí el cielo dentro de su temblor. Cuando terminó, Clara se levantó, su vestido mojado, su boca roja, sus ojos vacíos. Ya no soy virgen, murmuró, ahora soy puerta. Y nadie la volvió a ver desde ese día. Episodio 3.
el crucifijo que tembló cuando ella se confesó. No sabía si venía a buscar perdón o permiso para pecar aún más. Pero cuando se arrodilló en el confesionario, algo colgado en la pared empezó a llorar. Era jueves. La iglesia vacía. La tarde rota por un silencio espeso. Y entonces, entró ella. Cuerpo delgado. Rostro cubierto por un velo negro. No dijo su nombre. No lo necesitó. Su voz olía a incienso quemado y saliva guardada. Se arrodilló frente al confesionario. Yo ya estaba allí, del otro lado. Me incliné, esperando escuchar pecados comunes. Pero su primer frase me perforó. Padre, me toqué durante el rosario. Pero no fue mi mano. Tragué saliva. No respondí. La madera crujía entre nosotros, como si quisiera escaparse. Sentí algo deslizarse entre mis piernas, justo cuando dije, Santa María, Madre de Dios, punto. Mi respiración se volvió un rezo involuntario, y cuando terminé el misterio, el Espíritu me hizo gemir. El crucifijo que colgaba sobre mí, en la cabina, comenzó a vibrar. No fue una ilusión. Las gotas de cera en la vela cayeron hacia atrás. El Cristo se estremecía. Padre, ¿cree que puedo confesar algo que me hizo sentir tan cerca del cielo? No respondí. No podía. Mi sotana estaba empapada de sudor. No por calor, sino por vergüenza y deseo. Entonces escuché un sonido. No su voz, no su aliento. Era carne contra madera. Su cuerpo, moviéndose lentamente, confesando con gemidos, no con palabras. No me arrodillo para el perdón, susurró. Me arrodillo, porque algo divino aún me está poseyendo. En ese instante, el crucifijo cayó de la pared, se partió al tocar el suelo. Silencio. Ella se levantó, y antes de irse, dijo, la próxima vez, Padre, vendré desnuda. Pero mi fe seguirá intacta. Me quedé allí, solo, con un crucifijo roto, una vela derretida hacia el cielo, y un corazón que ya no sabía si era de Dios o de ella. Episodio 4. El ángel que se citó con el aroma del incienso. Yo pensaba que los ángeles no deseaban, que sus alas eran puras, intocables. Pero esa noche, el incienso no subió solo al cielo, subió con gemidos. Había vigilia en la capilla, velas encendidas, cantos suaves. El aroma del incienso llenaba el aire como si el pecado no pudiera entrar. Pero lo que nadie sabía es que el pecado ya estaba dentro y se disfrazaba de luz. Éramos solo 5, rezando el rosario, y en medio de nosotros, una figura vestida de blanco. Era nuevo, nunca lo habíamos visto. Decía ser seminarista, pero su voz era grave, casi susurrada, como si hablara desde adentro de nuestras almas. Tenía ojos que no parpadeaban, y un rostro tan sereno, que dolía mirarlo. Cuando encendió el incienso, todos bajamos la cabeza, pero algo en el humo cambió. Ya no era aroma sagrado, era carnal, como si la iglesia transpirara deseo. Las mujeres empezaron a agitarse. Una de ellas soltó su velo sin darse cuenta. Yo, con el rosario entre las manos, sentí como mis dedos temblaban. Pero el seminarista, se acercó al altar, se arrodilló lentamente y abrió los brazos. Incienso es oración, dijo, y oración es entrega. Y entonces sucedió. Un suspiro bajó desde la cúpula. No venía de nosotros, venía de arriba. Una ráfaga suave agitó las velas, y en el humo se formó algo, un rostro, hermoso, femenino, abierto como un orgasmo contenido. El seminarista levantó la cabeza, sus labios entreabiertos, y en su cuello algo brilló, no una cruz, una pluma dorada, y no estaba colgada. Estaba naciendo. Las mujeres cayeron de rodillas. Algunas lloraban, otras se tocaban sin pudor. Y yo vi como del humo emergía un susurro. Hasta los ángeles tiemblan cuando la carne reza con deseo. Entonces,
Él, el ángel, o lo que fuera, me miró, y antes de que pudiera pararme, dijo: el cielo ya no escucha tus palabras, solo tus gemidos. Se fue, no por la puerta, sino desapareciendo entre humo y placer. Desde aquella noche, el incienso ya no huele igual. Episodio 5. El sacerdote que sintió placer mientras exorcizaba. Nadie nos preparó para eso. Nos dijeron que el exorcismo era batalla, gritos, maldiciones. Pero a mí, el demonio no me insultó. Me susurró cosas que me hicieron cerrar los ojos. Se llamaba Sor Magdalena, una monja de clausura que nunca rompía el silencio. Pero una noche, empezó a hablar dormida. Lenguas desconocidas, palabras que hacían llorar a las velas. Y sus manos se movían por su cuerpo como si alguien más las guiara. La llevaron al convento viejo, y me llamaron a mí, el único que aún se atrevía a hacer exorcismos. Creí que sería como siempre, Biblia, agua bendita, resistencia. Pero esta vez, el infierno tenía otro plan. Magdalena estaba desnuda bajo un velo blanco, amarrada, pero no por seguridad, sino para evitar que sus movimientos provocaran tentación. La sala estaba fría, pero su cuerpo ardía. La primera frase que escuché me paralizó. Padre, ¿va a liberarme o va a entrar también? Mi mano tembló al levantar el crucifijo. Ella sonrió y comenzó a respirar como si algo entrara en ella, cada vez más profundo. No había gritos, solo gemidos suaves, interrumpidos por nombres de ángeles caídos. Le rocié agua bendita en la frente. Ella suspiró, y entonces lo sentí. Un calor subió por mi brazo y bajó por mi vientre. ¿Lo siente, padre? ¿Siente cómo el demonio lo elige por dentro? No respondí, pero mi cuerpo traicionó mi alma. La sotana se pegaba a mi piel, el crucifijo pesaba, y cada palabra del ritual me provocaba escalofríos que no eran de fe. Ella se arqueó y dijo la frase que aún me persigue: él no quiere salir, quiere entrar por usted. Caí de rodillas, no por rendición, sino porque el placer me dobló. Sí, placer, un gozo oscuro, profundo, como si el infierno me acariciara con manos de cielo. El exorcismo terminó cuando ella dejó de moverse y abrió los ojos, puros, claros, vírgenes. Gracias, Padre. Ahora, Él está en usted. Desde ese día, hay noches en que despierto jadeando, y no sé si estoy rezando o siendo poseído otra vez. Episodio 6. La misa que fue interrumpida por un orgasmo santo. El evangelio se estaba leyendo. El incienso flotaba. La iglesia estaba en silencio, hasta que un gemido cruzó el altar como un trueno suave, y nadie supo si venir corriendo o quedarse a rezar más fuerte. Fue la misa del domingo de Pentecostés. Todo estaba preparado para la venida del Espíritu Santo, pero lo que descendió esa mañana no venía del cielo. Ella se llamaba Ruth. Era nueva en el coro, pelo largo, voz tímida, manos que temblaban cuando tocaban la partitura. Se sentó en el primer banco, sola, vestía de blanco, como si estuviera lista para casarse con algo que no entendía. Cuando el sacerdote levantó la hostia y dijo: «Este es mi cuerpo», Ruth cerró los ojos, y su cuerpo comenzó a temblar. Al principio, fue sutil, un leve movimiento de sus hombros, una respiración más profunda, pero luego, se arqueó hacia atrás. Su boca se abrió, y un gemido salió, no de dolor, de éxtasis. La misa no se detuvo. Nadie quería ser el primero en mirar, pero todos lo oyeron. Ese sonido, demasiado humano para una iglesia, demasiado sagrado para el deseo. El sacerdote dudó. Su mano tembló al sostener el cáliz. Ruth se levantó, caminó hacia el altar, descalza, las piernas desnudas bajo el vestido, y con cada paso, el suelo resonaba como si los ángeles mismos retrocedieran. Él ya está dentro, murmuró. No necesito comulgar. Él ya me hizo suya.
Y entonces, frente a todos, cayó de rodillas. El altar tembló, las velas se apagaron, y Ruth gritó, un grito que no era de este mundo, un clímax entre el pecado y la revelación. El órgano dejó de sonar, los fieles, en silencio absoluto, solo ella, en medio del altar, respirando como si acabara de renacer, con lágrimas y algo más entre sus piernas. El sacerdote bajó la mirada y dijo, casi sin voz, hoy no descendió el espíritu, fue el cuerpo el que ascendió. Desde ese día, Ruth no volvió a cantar, pero en cada misa, una mujer distinta tiembla al recibir la hostia, como si algo se estuviera multiplicando. Episodio 7. La madre que dio a luz sin haber sido tocada por hombre. El hospital dijo que era un milagro. El convento dijo que era una maldición. Pero cuando escuché al bebé rezar en sueños, supe que Dios no lo había engendrado. La conocí como Sor Amara. 24 años. Silencio perpetuo. Jamás hablaba, ni siquiera en confesión. Sus labios eran una promesa cerrada, hasta que empezó a hincharse el vientre. Nadie la había tocado. Ningún hombre, ningún médico, ningún beso. Y aún así, estaba embarazada. La Madre Superiora la interrogó. El obispo la observó durante horas. Pero Amara solo escribió una palabra en un papel arrugado. Soñé. La llevaron a una celda en el monasterio abandonado. Allí pasaba las noches dormida y gimiendo. Sí, gimiendo. No de dolor. De algo más. Como si en sueños fuera penetrada por una presencia invisible. Una presencia que no pedía permiso. Solo entraba. Las hermanas comenzaron a tener visiones. Una veía sangre saliendo del sagrario. Otra, un ángel masturbándose entre vitrales rotos. Y una tercera, juró que el niño dentro de Amara rezaba el Padre Nuestro, pero al revés. Fui llamado para hacer un seguimiento espiritual. Yo, que ya no creía del todo. Yo, que aún recordaba el placer oscuro del exorcismo anterior. Cuando entré a su celda, Amara dormía, sus piernas abiertas. Su vientre palpitaba, y en el aire había olor a incienso y leche tibia. Me acerqué para rezar, pero el bebé, dentro de ella, rió. Sí, rió. Un sonido agudo, vivo y profundo como el eco de una cueva sin fondo. Amara despertó, me miró con ojos que ya no eran suyos, y susurró, no fue el Espíritu Santo, Padre. Fue el que cayó primero. Luego, rompió fuente, pero no fue agua, era ceniza, ceniza caliente. Salí huyendo, pero antes de cerrar la puerta, escuché el primer llanto. No era humano, no era de este mundo, era un canto, oscuro, hermoso, como si el infierno estuviera entonando una cuna para su nuevo heredero. Episodio 8, la profecía escrita con fluidos, no con tinta. Cuando abrimos el pergamino, lo primero que sentimos no fue el olor del papel viejo, fue el aroma de un cuerpo recién tocado. Estaba escondido dentro de una estatua rota de San Juan, un hueco oculto entre las grietas del yeso, y ahí, enrollado como una serpiente dormida, descansaba un pergamino envuelto en lino manchado, no de sangre, de algo más espeso, más íntimo, más humano. Lo desenterramos por accidente, durante la restauración del altar. Al tocarlo, nuestras manos se humedecieron, y uno de los monjes gimió. Lo llevamos a la sacristía, intentando no respirar ese aroma que nos perseguía como un susurro en la entrepierna. Pensamos que era un antiguo texto apócrifo, una oración perdida, pero cuando lo desenrollamos, lo supimos. No fue escrito con pluma, sino con dedos temblorosos, y lo que manchaba las letras era un fluido corporal aún fresco, aunque nadie lo había abierto en siglos. La escritura no era latina, ni hebrea, era un idioma que se sentía, más que se leía. Cada símbolo provocaba escalofríos. Uno nos hacía sudar, otro, temblar las piernas, y el tercero, hizo que una monja comenzara a tocarse,
sin siquiera saber que lo hacía. El texto decía, traducido por un exorcista ya retirado: el verbo se hará carne, pero la carne gemirá antes que el verbo. Y más abajo, la profecía no se pronuncia con la boca, se eyacula. El exorcista, al terminar la traducción, se encerró en su habitación y jamás volvió a hablar. La monja fue hallada en el campanario, desnuda, escribiendo en las paredes con su cuerpo, y yo recé con desesperación, pero no para que se detuviera, sino para que me tocara a mí también. Esa noche, el pergamino desapareció, solo quedó el lino, aún tibio, y en mi mano, una gota de aquel fluido sagrado, que se absorbió en mi piel, como si siempre me hubiese pertenecido. Desde entonces, cada vez que predico, alguien en la iglesia se excita, y no saben por qué. Yo sí. La profecía no está en el texto, está en nosotros. Episodio 9. El canto gregoriano que hizo llorar al demonio. Nunca había escuchado algo tan puro y tan peligroso, porque cuando las voces del coro se unieron en una sola nota, algo que no debía estar allí comenzó a llorar, y el llanto ardía. Fue en el monasterio de Santa Délira, un retiro espiritual para almas heridas por el deseo. 21 hombres, 10 mujeres, y un silencio que debía purificarnos a todos. El tercer día, durante la vigilia de madrugada, el maestro del coro propuso algo antiguo, un canto gregoriano que no se entona desde hace siglos. Dicen que fue compuesto por un santo, después de ser tentado por el mismísimo infierno. Aceptamos. Era hermoso. Notas suaves, silencios que acariciaban el alma. Pero cuando comenzó el segundo verso, una de las mujeres, sentada cerca del altar, se estremeció. Su cuerpo vibraba, como si la música entrara por sus poros. Y entonces, una lágrima negra bajó por su mejilla. Nadie notó el detalle. Todos cantaban, hipnotizados. Pero yo sí lo vi, y vi lo siguiente. Sus ojos no eran suyos. Estaban llorando, pero el rostro no mostraba tristeza. Mostraba placer reprimido, como si el demonio dentro de ella no pudiera resistir la pureza de esas voces. El maestro del coro continuó: Et verbus caro factum est. Y ahí fue cuando sucedió. La mujer abrió la boca y gritó, pero no fue un grito de horror. Fue un orgasmo sonoro, un estallido de carne, saliendo en forma de llanto. Las otras voces se apagaron. El canto murió en el aire, pero en ella, el llanto seguía. Se levantó. Las lágrimas ardían sobre su piel, dejando marcas oscuras. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Solo gemidos ahogados por algo que luchaba por salir o por quedarse. Y entonces, habló: no canten más. Cada nota me penetra. Cada sílaba me purifica. Y él no soporta ser limpiado. Cayó al suelo, desnuda, temblando, y cuando tocamos su cuerpo, estaba frío, pero la lágrima seguía caliente. El demonio lloró, sí, porque el deseo no lo destruyó. La belleza, sí. Episodio 10. El cáliz que se derramó entre sus piernas. No en el altar. Dicen que el vino consagrado representa la sangre de Cristo, pero nadie me preparó para ver cómo esa sangre caía, no sobre el altar, sino entre las piernas de una mujer que nunca debió comulgar. Fue una misa privada, una ceremonia secreta, convocada por el obispo Lázaro para mujeres, en penitencia. Pero lo que vi esa noche no era penitencia, era deseo disfrazado de ritual. La iglesia estaba a oscuras, solo iluminada por antorchas encendidas con incienso de mirra y algo más. El olor era embriagante, como si la culpa tuviera perfume. Las mujeres se arrodillaban en fila, vestidas de blanco, descalzas, con los labios cerrados y los ojos muy abiertos. Yo ayudaba en el altar, como diácono, pero mi mirada se rompió cuando ella entró. Se llamaba Isabel. Nunca antes la había visto.
Llevaba un vestido tan fino que el viento dejaba entrever lo que solo Dios debería ver. Cuando llegó su turno de comulgar, no alzó la lengua, alzó la copa, el cáliz, con las 2 manos, y lo acercó a su vientre. Hoy no beberé, susurró, hoy ofreceré. Y entonces, ante todos, se arrodilló con las piernas abiertas, colocó el cáliz entre ellas, y lo volcó. El vino cayó, oscuro, denso, sagrado, pero lo que empapó no fue su boca, fue su carne. La tela se tiñó, su cuerpo tembló, y de su garganta salió un sonido que no se parecía a un gemido, sino a una revelación. El obispo no la detuvo, nadie lo hizo, porque todos estábamos paralizados por la intensidad del momento. Una misa sin palabras, un sacrilegio que olía a cielo prohibido. Ella cerró los ojos y dijo, Él está dentro, no por fe, sino por fluido. Después de eso, se desmayó, el cáliz vacío, su cuerpo húmedo, y el altar temblando. Esa noche comprendí algo. El vino no siempre busca la boca. A veces, busca el pecado más escondido para entrar donde ni la oración se atreve. Episodio 11. El pecado que solo podía ser perdonado si se repetía. Al principio pensé que era una trampa del demonio. Después creí que era una prueba de Dios. Pero al final, entendí la verdad. Algunos pecados no se perdonan, se repiten hasta que el alma se quiebra del todo. Ella regresaba todos los viernes. Misma hora, mismo vestido negro, nada de maquillaje, nada de joyas. Solo una cicatriz muy delgada en la clavícula, y el olor inconfundible de alguien que había gemido antes de entrar a la iglesia. Se arrodillaba frente al confesionario, sin apuro, y hablaba con una voz tan pausada, que cada palabra parecía rozarte los oídos con la lengua. Padre, volvía a hacerlo. ¿Lo mismo?, preguntaba yo, temblando. Sí, pero esta vez duró más, y pensé en usted mientras lo hacía. Me odiaba por no interrumpirla, por no cerrarle la ventanilla, pero su voz era una cuerda que me apretaba más con cada frase. Sentí el espíritu, pero no en el corazón. Lo sentí entre las piernas. Y fue tan fuerte, que lloré después, pero no de culpa, de vacío. Cada semana confesaba lo mismo, el mismo acto, el mismo cuerpo, la misma habitación. Y cada vez, con más detalle, yo le daba la absolución, pero no era para liberarla, era para poder escucharla de nuevo la semana siguiente. Hasta que un día, no vino. Pasaron 2 viernes, 3. El cuarto, la encontré sentada al fondo de la iglesia, llena de lágrimas, pero con una sonrisa que me heló la sangre. Padre, me siento sucia, y lo necesito. ¿La absolución? Ella negó con la cabeza. No, necesito pecar de nuevo, pero esta vez, con usted. No dijo más. Se levantó, y dejó una nota sobre el banco, una dirección, una hora. Yo no fui, recé, ayuné, lloré, pero el viernes siguiente volví al confesionario, esperándola, deseándola, porque su pecado ya era mío también. Episodio 12. El confesionario donde ambos sudaban sin hablar. No todas las confesiones se hacen con palabras. Algunas se escurren por la piel o por los muslos. Aquella tarde, el aire en la iglesia no se movía. Las velas ardían con una quietud que asfixiaba, y el confesionario olía distinto, no a incienso, a cuerpo, a carne, a humedad reciente. Ella entró en silencio, no anunció su llegada, no se arrodilló, se sentó directamente dentro del confesionario, y no habló. Durante minutos, solo escuché su respiración, y el crujido lento de su falda al moverse. El sonido más mínimo se volvía oración profana. Yo quise hablar. Quise decir la fórmula sagrada. Dime tus pecados, hija. Pero no pude, porque entonces la escuché inhalar profundamente y exhalar, como si su aliento cargara siglos de deseo reprimido.
El silencio entre nosotros se volvió carne, pesado, pegajoso. Y luego, el sonido. Su piel deslizándose contra la madera. Una gota cayendo. ¿Sudor? ¿Otra cosa? No importaba. Mis manos se aferraban al crucifijo. Pero no por fe, por contención. Porque cada movimiento suyo me rompía más. No hablábamos, pero nos confesábamos con el cuerpo, con el vapor que se acumulaba en la cabina, con el temblor compartido. Ella apoyó la frente contra la pared, y sus labios se movieron, pero no dijo pecados. Dijo mi nombre, despacito, como si gemirlo fuera más eficaz que rezarlo. No lo soporté, me levanté, abrí la puerta del confesionario, pero ella ya no estaba. Solo un banco de madera mojado, una vela consumida, y un crucifijo que tenía una mancha en el vientre. Desde entonces, ya no uso ese confesionario, porque cada vez que me siento allí, mi sotana se pega al cuerpo antes de que comience la misa, y algo gotea, no del techo, sino de mí. Episodio 13. La sangre que bajó del Cristo, directo a su ombligo. No era una visión, no fue metáfora. Yo vi cómo del Cristo crucificado comenzó a sangrar, pero no por las manos, ni por la frente, sino desde el costado, directo hacia ella. El viacrucis había terminado. Los fieles se retiraban, murmullando oraciones sin pasión, menos ella. Se llamaba Rebeca, 29 años, silenciosa, tan devota que dormía bajo el altar los viernes. Decía que así soñaba más cerca de Dios. Esa noche, cuando las luces se apagaron, se quedó sola. Yo la observaba desde el coro, sin que ella lo supiera. Algo en su manera de mirar al Cristo me inquietaba. No rezaba, lo deseaba, como si sus ojos desnudaran el cuerpo tallado del Salvador. Entonces subió al altar, descalza. Se arrodilló justo bajo el crucifijo central, ese que colgaba sobre el tabernáculo, y alzó la cabeza. «Hazme tuya, si aún sangras», susurró, y en ese instante, una gota cayó, roja, espesa, tibia, no desde el techo, desde el costado de la imagen, exactamente donde el centurión lo había atravesado. Según la escritura, la sangre descendió como si la madera supiera obedecer el deseo, y Rebeca se abrió el vestido, descubrió el vientre, y ofreció su ombligo, como cáliz. La gota cayó allí, y cuando tocó su piel, su cuerpo se arqueó de placer. No gritó, no se movió bruscamente, solo gimió como quien recibe un secreto, por dentro. Yo no pude moverme, no por miedo, por fascinación. Sus manos subieron por su pecho, se aferraron al borde del altar, y otra gota cayó, y otra, hasta que su ombligo rebosó de rojo sagrado. Ella lo recogía con los dedos, y lo llevaba a la boca, como si comulgara directamente del cuerpo de Cristo. «Esto no es herejía», dijo, mirándome sin verme. «Es una comunión que solo se concede a quien desea con toda el alma, y con todo el cuerpo». Cuando terminó, se echó en el suelo, dormida, extasiada, como una virgen desflorada por una cruz viva, y yo lloré, porque su fe fue correspondida, y la mía. Solo observó. Episodio 14. El exorcismo donde nadie supo quién gemía, el demonio o el sacerdote. Yo fui entrenado para resistir blasfemias, para expulsar demonios con voz firme y agua bendita. Pero esa noche, mi voz se quebró, y no por miedo, sino por algo más oscuro, más íntimo, más delicioso. La poseída se llamaba Elena, 19 años, piel pálida, boca roja. Dijeron que hablaba lenguas muertas mientras dormía, y que una vez, durante una procesión, tocó un crucifijo, y este se derritió entre sus manos. El arzobispo no quiso intervenir. «Que se encargue el padre Elías», dijeron. Yo, cuando entré en la sala, no vi a una niña endemoniada, vi a una criatura, entre el éxtasis y el tormento, sus muñecas atadas,
su vestido rasgado justo en el pecho, y una mirada que no pedía auxilio, pedía complicidad. Comencé el ritual. Latín. Agua bendita. Crucifijo. Ella se estremecía al ritmo de las palabras, pero no como quien sufre, sino como quien goza. Sigue, Padre, jadeó. Cada vez que dice su nombre, me penetra más profundo. Mi cuerpo se tensó, mi boca seca, el sudor bajando por mi espalda como si alguien me lamiera la columna. Nomine Patris, et Filii. Elena se arqueó. Su espalda se alzó del colchón como si algo invisible la elevara, y entonces gritó. No fue un grito de horror, fue un gemido desgarrador, tan humano, que me hizo cerrar los ojos. Está entrando en usted también, Padre. Lo siente, ¿verdad? Lo siente subiendo por su sotana. Quise detenerlo todo, cerrar el libro, huir, pero no podía, porque mientras ella se retorcía, yo también lo hacía, y en algún momento, perdimos la frontera. No sabíamos quién gemía, ella, el demonio, o yo. Todo el cuarto era un jadeo, una súplica, una confesión sin palabras, un exorcismo que no liberaba, poseía a ambos. Cuando terminó, Elena quedó dormida, paz en su rostro, silencio en sus labios. Yo salí de la sala tambaleando, manchado de incienso, y con una mancha aún más profunda, en el alma. Episodio 15, final. La comunión final, donde todos fueron poseídos al mismo tiempo. No fue una misa, fue una entrega colectiva, una rendición silenciosa. El día en que todos comulgaron, pero ninguno con Dios. Era la misa del Jueves Santo. La iglesia rebosaba, velas por todos lados, cantaban, rezaban, pero nadie sabía que esa noche no recibirían el cuerpo de Cristo, recibirían algo mucho más íntimo, mucho más impuro y mucho más deseado. Yo había dejado de celebrar misas desde el último exorcismo, pero ese día me pidieron volver. Solo esta vez, dijeron. Lo acepté, pero no porque quisiera, sino porque algo en mi interior ya no me obedecía. Subí al altar. La sotana se me pegaba al cuerpo como piel ajena, y al mirar a los fieles, sentí que no estaban allí por fe, estaban allí para algo que no se podía rezar, solo sentir. Comencé la liturgia. Este es mi cuerpo, y en ese instante, una mujer en la tercera fila gimió. Nadie la miró, porque otro gemido vino de la segunda, y luego del fondo, y luego de un hombre, y luego de un niño, todos, al mismo tiempo. Los cuerpos se estremecían al unísono, las bocas entreabiertas, los ojos cerrados, y cada uno comulgaba algo invisible. Extendían las manos, pero no para recibir la hostia, sino para tocarse entre ellos, piel contra piel, almas derramadas en gemidos sagrados. Yo quise detenerlo, pero al mirar el cáliz, no había vino, había algo blanco, espeso, vivo, y una voz susurró dentro de mí: esta es la verdadera Eucaristía. Todos son uno. Cuando el placer es compartido, caí de rodillas, y comprendí, no estábamos poseídos por el demonio, éramos el cuerpo del demonio. Cada uno, cada jadeo, cada temblor, era su comunión final. Al terminar, nadie habló, nadie rezó, solo salieron en silencio, con las ropas mojadas, y los ojos brillando. Yo quedé solo, frente al altar, y por primera vez, recé, no para pedir perdón, sino para que volviera. La iglesia no fue corrompida, fue deseada, y el deseo, cuando se comparte con todos, no es pecado, es comunión.